Los números reales, propiedades. Bien, las propiedades de los números reales se dividen en tres categorías. Las propiedades algebraicas o de campo, que son las que vamos a tratar en esta presentación. Las propiedades de orden y de completez. Bien, las propiedades algebraicas indican que los números reales pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse. El caso de la división, debemos evitar la división entre cero. ¿Sí? En efecto, no se puede dividir entre cero. ¿Con qué condición debemos o para qué operamos? Pues para producir más números reales bajo las reglas usuales del aritmética. De estas operaciones, la suma y la multiplicación son las dos operaciones fundamentales. La resta y la división son las operaciones inversas u opuestas de la suma y la multiplicación, respectivamente. Bien, tener en cuenta que no podemos dividir entre cero. En general, los números reales A, B y C cumplen las siguientes propiedades de campo o algebraicas bajo las operaciones de suma y multiplicación. Tenemos esta primera propiedad, la propiedad de cerradura para la suma. Tenemos que la suma de A más B, es decir, después de operar dos números reales bajo la suma, pues vamos a obtener que el resultado va a estar en los reales. Y así en la multiplicación, si multiplicamos dos números reales, este resultado va a pertenecer a los reales. Bien, en estas dos, digamos, expresiones, tenemos que tener en cuenta que este símbolo se le pertenece o está, y que este otro símbolo, pues, representa el conjunto de los números reales. Bien, entonces, al operar dos números reales, sumar o multiplicar, el resultado también es un número real. Esto es importante porque en el álgebra lineal se tendrá, además de los números reales, otro tipo de números que se estudiarán ahí. Bien, tenemos la propiedad conmutativa para la suma y la multiplicación. Esta dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Y en efecto, aun cuando A y B sean negativos. Bueno, aquí está implícito que A y B tienen un signo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Pero en sí, la suma de A más B es lo mismo que sumar B más A. Estamos hablando de la suma, no de la resta, que ese es otro caso diferente. Bien, por ejemplo, tenemos 5 más 3 igual a 3 más 5. Bien, en el producto también es sabido comúnmente que A por B es lo mismo que B por A. Y siempre decimos que el orden de los factores no altera el producto. Estas propiedades se llaman propiedad conmutativa para la suma y la multiplicación. Como ejemplo tenemos 5 por 3, que es lo mismo 3 por 5, justamente. Bien, tenemos ahora la propiedad asociativa para la suma y la multiplicación. Se dice que estas dos operaciones son, digamos, que binarias. ¿Qué quiere decir? Que operamos solamente dos elementos a la vez, cada vez que realizamos una operación. Entonces, veamos cuál es la utilidad. Bueno, se verá la utilidad en el manejo de las expresiones algebraicas, este tipo de propiedades. Dice, cuando de forma consecutiva operamos tres números reales, A, B y C. Veamos. Si sumamos A más B primero y el resultado le sumamos C, comúnmente eso hacemos. Pero da lo mismo, y cuando sea conveniente considerarlo, que esta suma la podemos ver también como A más la suma de los dos siguientes, B más C. Bien. Así en la multiplicación. Primero multiplicamos A por B y el resultado lo vamos a multiplicar por C. O bien, a A vamos a multiplicarlo
por el producto que resulta de B por C. Y si nos damos cuenta, estamos en cada caso operando dos elementos primero y el resultado lo operamos con el tercero. Y así, o el primero le vamos a sumar el resultado de los dos siguientes. Así la suma como en el producto. Tenemos la propiedad de la multiplicación para la suma. Bien, ¿y qué dice esto? Que A por la suma de B más C es lo mismo que es multiplicar a A por B más A por C. Bien, entonces podríamos decirlo así de forma textual. El resultado del producto de un número real con la suma de dos números reales es igual a la suma de los productos de tal número real con cada uno de los dos sumados. Esta propiedad es importante también para el producto de expresiones algebraicas, digamos, del ir de izquierda a derecha en esta expresión o en esta ecuación, y en la factorización cuando vamos de la derecha a la izquierda. Ahora tenemos la propiedad del elemento idéntico o neutro para la suma y la multiplicación. Dice que existen dos números reales, en particular el 0 y el 1, tales que al operar cualquier número real bajo la suma y la multiplicación respectivamente, el resultado es el mismo número real. ¿Qué quiere decir esto? Es sabido muy bien que si nosotros tenemos un número real y le sumamos 0, pues justamente vuelve a quedar el mismo número real. O en el caso de la multiplicación, que si nosotros multiplicamos cualquier número real por la unidad, por el 1, va a dar lo mismo ese mismo número real. ¿Sí? A eso se refiere la propiedad del elemento neutro o idéntico para la suma y la multiplicación.